Bien, materiales para el hormigón preesforzado. La resistencia mínima que necesitamos para el concreto preesforzado es de 35 megapascales. ¿Sí? La resistencia característica del hormigón. En tiempo igual a cero, ¿recuerdan a qué se refiere tiempo igual a cero? ¿En qué condiciones se encuentra el elemento preesforzado en tiempo igual a cero? A ver, podríamos empezar a repasar a partir de acá. Gonzalo, ¿te acuerdas? Si no me acuerdo, es donde está en el inicio de donde, ¿cómo se llama este? En donde se hace en donde se fabrica. Ya. Tienes que ser más específico. A ver, Cintia, ¿te acuerdas? ¿Qué es tiempo igual a cero? ¿En qué condición se encuentra el elemento preesforzado? Bueno, el estado de inicio es cuando el elemento no está sometido a ningún esfuerzo, preesfuerzo. Ya. Solo soporta su peso propio. Muy bien, correcto, ¿no? Pero sí está preesforzado, ¿sí? Está preesforzado y el único peso que soporta es su peso propio y se encuentra en reposo, ¿sí? Y generalmente estos elementos se los construye en un lugar apropiado, no directamente en el puente, ¿no? Así como se construye una viga, se arma el encofrado y encima se vacía y directo en obra, ¿no? No, esto se construye abajo en un lugar apropiado y después se lo transporta arriba. Entonces, en tiempo igual a cero, cuando ya está preesforzado y solamente soporta el peso propio, la viga tiende a tener una forma cóncava. A ver, les voy a mostrar algo acá. Entonces, cuando el elemento se empieza a preesforzar, empieza a tener esta forma, una forma cóncava. En la fibra superior, en esta parte, tenemos un esfuerzo máximo a tracción de 0.79 de la resistencia característica del concreto I inicial. Este F'Ci es un valor que se obtiene a partir de Fc. Luego vamos a ver. Y el Fcb se refiere en la fibra inferior. Puedo tener una compresión máxima de 0.55 de F'Ci. F'Ci es igual a 0.8 de F'C. Por ejemplo, si F'C es 350 y lo multiplico por 0.8, ¿cuánto me daría eso? 280, ¿no ve? Entonces F'Ci es igual a 280, ¿ya? Es 0.8 de F'C. En el sistema pretensado, en vez de 0.55 es 0.60. Entonces, en la etapa inicial, una cosa es si es post-tensado y otra cosa si es pretensado. Ya habíamos hablado de lo que significa si algo es pretensado o post-tensado. En tiempo igual a intermedio, ¿qué situación decimos que se presenta en tiempo igual a intermedio? ¿Qué podríamos decir? ¿Qué situación tenemos en tiempo igual a intermedio? El medio de transporte Inge, donde se puede, donde se lleva Correcto. el manejo, el manejo. Bien, gracias Gonzalo. Es el momento cuando se empieza a transportar la viga y colocarla en su lugar. Entonces hemos visto que no se lo tiene que jalar del medio, sino de los costados o de la forma que sea apropiada.
Entonces cuando se está empezando a transportar, la viga sufre esfuerzos que podrían ocasionar su falla. Así que tiene que transportarse y moverse de una forma adecuada. Entonces cuando se está haciendo este proceso, se la levanta al aire y se la empieza a transportar, o se utiliza un lanzador de vigas. Y justo me han hecho recuerdo que es un lanzador de vigas. Les voy a mostrar un dibujo. Esto es bien importante que conozcan lo que es un lanzador de vigas. Creo que no lo tengo acá. Ya, pero se refiere a una especie de carrito, donde el carrito levanta la viga y lo transporta como si tuviera llantas, ¿no? Lo lleva hasta el lugar donde se va a colocar y tiene una especie de carril que se mueve y va llevando la viga. A eso se le llama un lanzador de vigas. Es otra forma, y eso evita de que la viga al jalarla con cables sufra algún problema, ¿sí? Porque jalarla con cables pues puede desportillar, o puede pasarle algo, o se puede romper o fisurar o cualquier cosa, mientras el lanzador de vigas agarra, se lo sube como una especie de tecla de la viga, tiene sus rueditas donde se desplaza y llega a su posición, y tiene como una especie de carril que se mueve y puede lanzar la viga al lugar donde corresponda. Entonces es un sistema muy práctico. En ese momento, cuando se está haciendo ese proceso de traslado, T intermedio me dice que la tracción tiene que ser a lo mucho menos 1.59 de F'C, pero ya no F'Ci, sino F'C, y abajo no tengo que tener tracción, sino únicamente compresión. Es decir, que la viga tiene que tratar de mantenerse así. Al trasladar puede que trate de volver a su lugar, pero nunca así, sino a lo mucho recto o cóncavo, pero no así. Cuando se hace esto, ahí es donde la viga empieza a fallar, no sirve ya. Entonces tiene que trasladarse y tiene que diseñarse la viga para que no pase eso. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de tiempo igual a infinito? ¿De qué estamos hablando en tiempo igual a infinito? Cuando la viga ya está soportando una combinación de carga, Inge. Sí, ya está trabajando. Está empezando a recibir todas las cargas. En ese momento la viga ya no va a ser así, sino que se va a hacer quizás así, porque ya está pasa un camión y la viga empieza a hacerse así, se va el camión, la viga vuelve aquí, vuelve el camión, otra vez así, se va así. Ese es el trabajo que tiene la viga en tiempo igual a infinito. En ese caso, en la fibra superior tiene 0.45 de F'C de la resistencia del concreto, pero en la parte de abajo a lo mucho tendría que alcanzar una tracción de 1.59 de la raíz cuadrada de F'C. Entonces eso es lo máximo que puede ocasionar. ¿De acuerdo? Bien. A ver, deme un segundo, por favor. Bien. Sigamos más con el repaso. Y aquí hemos visto características de esfuerzo de formación del hormigón. Mientras el hormigón esté trabajando, tiene un comportamiento netamente lineal. O sea que a diferencia del hormigón armado, el hormigón preesforzado tiene un comportamiento netamente elástico. O sea que podemos calcular deflexiones y otros parámetros
y medirlos en la realidad y tener exactamente lo mismo, ¿ya? Mientras en el hormigón no tenemos siempre lo mismo, hay variación, las fórmulas son empíricas, pero en el caso del hormigón preesforzado, todas las ecuaciones y las fórmulas se basan en el sistema elástico y por eso podemos calcular valores que son precisos. Bien, a ver, vamos a ir un poco más acá. Bien, aquí está el módulo de elasticidad del concreto, que es peso unitario a la 1.5, 4280, raíz de cuadrada de F', en fin, no nos interesa mucho esto. Vamos a ir más adelante, tampoco. Aquí está hablando del hormigón de alta resistencia. Cuando hablamos de hormigón preesforzado, siempre vamos a hablar de una resistencia que va de 350 a 500 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahora, ¿se imaginan qué se tiene que hacer para sacar una resistencia de 500? A ver, Bismarck, ¿qué te imaginas que se puede hacer para sacar una resistencia de 500 kilogramos sobre centímetro cuadrado? ¿Estás ahí, Rodríguez Bismarck? Vaya, che. A ver, ¿qué se imaginan, jóvenes? A ver, Rolando, Gabriel, para sacar una resistencia de 500, ¿qué tendríamos que hacer? Aumentar el acero, Inge. A ver, otra opinión. María Lisbeth, ¿qué dices tú? Un buen material, tal vez, Inge, un buen material y además con aditivos, tal vez se puede llegar ahí. Muy bien, Rolly. Necesariamente hay que controlar los materiales. ¿Sí? No puedes ya confiarlo al albañil esto, ¿no? Tienes que verificar los materiales en laboratorio, tienes que tratarlos, usar los aditivos correctos y ensayar. O sea que el cuidado del material es minucioso para sacar una resistencia de esa categoría, ¿sí? Entonces no es sencillo, requiere mucha responsabilidad el poder vaciar una viga de hormigón preesforzado, porque no alcanzas la resistencia, entonces todos tus cálculos no sirven y está mal todo, no sirve ya. Entonces tienes que estar completamente seguro de que tienes que alcanzar la resistencia que estás proyectando, no puedes equivocarte en este caso. Bien, vamos a ver algunos principios que nos pueden ayudar, ¿no? ¿Por qué es necesario una alta resistencia en el hormigón? A ver, vamos a leer esto nuevamente. A ver, vamos a pedir, Lisbeth, ¿puedes leerlo esto, por favor? ¿Estás ahí, Lisbeth? Primero, para mí, es costoso los anclajes comerciales para el acero de proyectos son siempre diseñados con base de hormigón de alta resistencia. Así que el hormigón de resistencia requiere anclajes especiales o puede fallar mediante
en los apoyos o en la adherencia entre el acero y el hormigón, en la tensión fija de los anclajes. Muy bien, a ver, bien. Entonces, un, un acero de alta resistencia nos permite también tener anclajes más económicos, porque al final el anclaje empieza a recibir todo el esfuerzo y lo transmite al hormigón, y si el hormigón no es lo suficientemente resistente, el anclaje se empieza a hundir y lo rompe todo. Pero si es resistente el hormigón, entonces el anclaje puede quedarse ahí, porque el anclaje es el que recibe el cable y empieza a trabajar, ¿no? Pero si no fuera tan resistente, necesitarías un anclaje bastante grande como para poder transmitir mejor o menos carga al concreto. Segundo, a ver, Linet, ¿puedes leerlo, por favor? Este segundo punto. El hormigón de alta resistencia a la compresión ofrece una mayor resistencia a tensión y cortante, así como a la adherencia y al empuje, y es deseable para las estructuras de hormigón preesforzado ordinarios. Muy bien, correcto, ¿no? Entonces, si tenemos un mayor hormigón, la resistencia al corte, a la tracción y a la compresión también van a ser mejores, ¿sí? Y eso vamos a ir viendo cuando hagamos ejercicios. Por último, a ver, en Claudia Canaviri, por favor, puedes leerlo. Por último, otros factores es que el hormigón de alta resistencia está menos expuesto en las grietas por tracción que aparecen frecuentemente en el hormigón de baja resistencia antes de la aplicación del preesfuerzo. Bien, entonces podemos controlar mejor las grietas. Muy bien, entonces eso habíamos visto ya la anterior clase. Ahora vayamos al asunto del acero. Entonces el acero que se utiliza para el hormigón preesforzado no es el acero convencional, sino es un acero especial, y generalmente tiene un 0.8% de carbono, mientras que los otros aceros tienen hasta un 20 o 30% de carbón. Mientras más duro o más degradado sea el acero, tiene mayor cantidad de carbón. Pero en el caso de este acero, tiene un bajo contenido de carbón, y es un acero que está templado, ¿sí? Que está tratado, estirado en frío, trefilado, calentado por un tiempo corto. Eso se refiere al proceso de templado, y además cumple ciertas condiciones. Generalmente el que se utiliza es el A416, 7 alambres, es decir que tiene 6 que están alrededor y uno que sirve como núcleo, y tiene una resistencia a la fluencia de 250 a 270 kCi, ¿sí?
en metálicas han debido hablar mucho acerca de KCI y demás, pero esta es la resistencia que tiene el acero, el A416, que es el que más se utiliza en nuestro medio. ¿Cuál es la resistencia de este acero? Varía entre 17.600 y 18.000 o 19.000 kilogramos centímetro cuadrado. ¿Cuánto es la resistencia a la afluencia del acero de construcción ahora? ¿Cuánto han usado en hormigón? No he escuchado eso. Tampoco. Cintia. 4.200. Sí. Antes era eso, ¿no? Pero ahora los aceros están llegando con 5.000. Y no quiere decir que sea mejor. Más bien es peor, ¿no? Porque le quitas ductilidad al acero. Entonces, mientras más bajo el acero, antes era 3.600, 700, era una belleza ese acero, ¿no? Claro, entraba más acero, pero era más dúctil. En ese tiempo podías agarrar el acero, hacerlo un rozón, devolverlo y seguía igual, ¿sí? Pero ahora haces un rozón, lo vuelves a desdoblar y ya se rompe, ¿sí? No tiene tanta ductilidad como antes, ¿no? Entonces el acero de construcción viene con 5.000 ahora, el belgo, ¿no? Y el otro que utilizamos para presforzado, fíjense, es 17.600. O sea, hay una tremenda diferencia, ¿no? Es mucha resistencia que tienen estos aceros. Vamos a ver aquí una tabla que por lo general son los diámetros que vienen, pero aquí Es que es mirando. por aquí simplemente llegan algunos diámetros, ¿no? Entonces solo se puede comprar una especificación. Aquí está. El grado que llega acá es el de 270 KSI y ese tiene una resistencia aproximada de 17.590 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces este es el que utilizamos en el medio. Hay también, pero a pedido especial, el de 270 KSI que tiene 18.990 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces cualquiera de los dos hay disponibles en nuestro medio. Estos torones van con diámetros de 1/4 hasta 5 octavos. 5 octavos es como 16 milímetros más o menos. Aquí tenemos las medidas comerciales, ¿sí? Carga mínima para la ruptura es 36.000. Área nominal es este, y la elongación para el 1% se elonga con 30.000. Este es el que llega por lo general, el de media pulgada aquí a nuestro medio. Este es el que se utiliza más. En 270 KSI también existe este nuestro medio. Estos dos son los que se utilizan aquí en nuestro medio, y esto se importa desde Brasil. No hay acá para comprar esto, ya desde Brasil, o entra por Chile, si es el original, el americano, entra por Chile. Entonces que es carísimo, o sea, no hay para escogerse, sino solamente los importadores traen una medida y tienes que arreglártelas con esto. Pero hay muchas otras opciones también para poder utilizar, pero por lo general simplemente son estos dos. Bien, vamos a ir más adelante. Estas son las varillas, que ya es otro asunto que no lo vamos a ver, pero así como hay fierro de construcción, también hay varillas de hormigón presforzado que tienen también otra finalidad, ¿no? Bien. Ahora vamos a hablar en esta parte como complemento, que en algunos casos se utiliza acero de refuerzo común, el acero de 5000,
en estos elementos de hormigón presforzado. ¿Cuál es el objetivo? Aumentar la ductilidad, resistencia, resistir esfuerzos de tensión o compresión, el cortante, torsión, el control del agrietamiento, deformaciones y ayuda a confinar el hormigón. Si bien no necesitamos acero, pero puede que necesitamos calcular el acero cuando estamos transportando la viga. Entonces, cuando la viga se está levantando, puede que se haga así, y como no queremos eso, podemos añadirle refuerzo a fin de que pueda aguantar la tracción. O puede que el hormigón esté empezando a trabajar la viga y sufra esfuerzos de corte excesivos. El cable no va a hacer nada contra el esfuerzo de corte, porque simplemente está comprimiendo, pero no hace nada con los esfuerzos de corte. Entonces ahí vamos a necesitar estribos para que los esfuerzos de corte puedan ser contrarrestados, ¿sí? Y también podría ocasionarse la torsión, ¿sí? También los estribos y el fierro longitudinal pueden ayudar a la torsión, pero no los cables que comprimen, no ayudan a la torsión. Y el hecho de que tenga estribos, tenga barras longitudinales arriba y abajo, ayuda a que pueda confinar y agarrar el hormigón que forma parte de la viga y pueda ayudar a la viga a mantener su forma. Entonces también se utiliza acero de refuerzo, pero no tenemos que tener la idea de que ese acero lo va a hacer todo. El que está trabajando y el que va a soportar es el torón que va por medio de la viga, y simplemente el acero de refuerzo le añade algunas propiedades dúctiles y de resistencia a la viga, pero no ayuda a que el torón no ayuda a que pueda resistir. El torón es el que se encarga de resistir todas las cargas que son importantes. Muy bien, vamos a ir más adelante. Vamos a ver las tensiones admisibles del acero, pero de acuerdo, por una parte, de la norma AASHTO, que vamos a utilizar más, y otro es la norma ACI. De acuerdo a la norma AASHTO, en tiempo igual a cero, cuando recién se ha presforzado y la viga solamente soporta su peso propio, el FS, o sea, la resistencia a la fluencia, antes de llegar a la fluencia, el FS tiene que ser 0.7 de F'S. F'S es el punto donde el acero empieza a fluir, y Fs es un punto antes de la fluencia del acero. Por decir, si F'S es 18.900, donde empieza a fluir, el Fs, que es 0.7 de F'S, va a ser un valor menor, quizás 10.000 o 9.000. Entonces yo siempre voy a trabajar con un valor menor para dar cierta revancha, para dar cierto margen de error y tenga opción el cable a estirarse, porque cuando pase una carga viva sobre la viga, entonces esta carga viva va a hacer de que la viga se haga de esta forma, y el que va a evitar de que tenga esta deformación convexa es el cable. Entonces el cable necesariamente, aparte de jalarlo y está empezando a comprimir, necesita en ocasiones jalarse un poco más y volver a su estado normal. Por eso, en vez de utilizar la resistencia de 18.900, que es el F'S, utilizo un valor menor para darle suficiente holgura para que el cable pudiera seguir jalándose y cumplir mis objetivos. Por eso, en tiempo igual a 0, verifico que solamente se debe testar 0.7 de F'S. Ahora, en tiempo igual a infinito, o sea, cuando ya está actuando todas las cargas, el F'S es 0.8 de F'S. O sea que tolero que un poquito más se pueda deformar, ¿sí? Entonces eso es importante.
Bien. A ver, denme un segundo. Bien. Según a la 6 es algo similar. Ahora, ¿cómo voy a calcular la tensión? El Fs unitario, o sea que actúa por cada cable, es el F'S, o sea la resistencia a la fluencia, dividido entre el área unitaria. Por una parte, el FSU o el Fs unitario. El Fs de fluencia va a ser 0,9 por FSU. ¿Sí? Calculo esto y después calculo esto. Entonces la ASTO nos aconseja tomar los siguientes valores. El menor, calculo el Fs que es 0,8 de FSU o el Fs que es 0,8 de FSY. ¿Sí? Calculo estos y calculo estos dos y utilizo el menor valor, y ese va a ser mi Fs, ese va a ser un punto antes de la fluencia. ¿Sí? Entonces, una vez teniendo eso, con este Fs calculo el número o el área de acero que requiero y el número de cables y hago mis correcciones. Entonces aquí habla un poco acerca de la eficiencia, que los cables no van a trabajar al 100%, sino que voy a tener pérdidas. Ya, eso vamos a ir viendo más adelante, el asunto de las pérdidas. Por lo general, estas pérdidas superan hasta el 20%. ¿Sí? No puede ser menos del 20% las pérdidas. Ya, vamos a ir más acá. Esto ya son teoría y vamos a ir al cálculo de los elementos preesforzados. Entonces ya hemos visto una vista general del acero y también de la calidad del concreto que necesitamos. Ahora, a partir de este momento vamos a entrar a hacer ejercicios y nos vamos a dedicar a ejercicios, lo que significa que las pruebas están cerca. Bien, vamos a ver cómo calculamos el hormigón preesforzado. Aquí tengo una viga BPR, se llama de esta forma, luego vamos a ver eso, que está simplemente apoyada. Aquí el cable está pasando por el medio y respecto al eje hay una excentricidad y un valor de Y que es la parte más baja donde llega el cable. Este conducto, ¿qué nombre recibe? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama eso? A ver, Aida, ¿te acuerdas? No, Inge. Daniela, ¿te acuerdas? ¿O Claudia? Erika. A ver quién se acuerda cómo se llama esto. Buenas noches, ingeniero. Si no me equivoco, se llaman torones. Cerca, John Christian. Se llama Vainas. vaina. ¿Ya? Vaina. A la vaina dicen, ¿no? Entonces, vaina se llama, ¿no? Entonces, un conducto reforzado metálico donde ahí se introducen recién los torones de John. ¿Ya? Inge, ¿no se le llama tendón, Inge? No. ¿Tendón de conducto? No, se llama vaina. Ahora, si hay algunos autores españoles o algunos charrúas, ¿no? que tienen otro nombre, podría ser, ¿no? Pero por lo general en nuestro medio se llama vaina. ¿Ya?
Bien, esta es la sección BPR. BPR es un nombre en inglés que es bien de B, bien, press for set, reforced, ¿no? O sea que viene de viga presforzada, reforzada. Significa eso, ¿no? PPR. Entonces, básicamente funciona de esa forma. Bien. Ahora fíjense que la viga tiene sus medidas. Este signo B o subíndice B, ¿qué significa? ¿Se acuerdan? ¿Dónde está Rocha Walter? Él sabe qué significa el B y el T. El T sigue parte superior, lo de arriba, y el No, B lo de abajo. eso. Exactamente, gracias Gilmar, ¿no? Entonces eso no tenemos que olvidar. Top, T y B, bottom, abajo, arriba, abajo. Bien, aquí viene elección de la selección última. El predimensionamiento de la viga es L sobre 20, ¿ya? Y podemos dimensionar mediante usar el módulo resistente. El módulo resistente es base por altura al cuadrado dividido entre 6, ¿no? Esto vamos a ver poco más adelante. La excentricidad, los momentos. Aquí hay otro tipo de cosas que están aquí, pero vamos a ir paso a paso. Lo malo de este texto es que está muy desordenado, no me gusta, pero vamos a ir nosotros en orden. Bien, ahora lo que voy a hacer es habilitar la pizarra virtual. A ver, deme un segundo, vamos a empezar con los ejercicios.
Bien. Pueden ver la pizarra, jóvenes. Sí, ingeniero. Bien. Entonces vamos a repasar algunos ejercicios que un poquito nos van a ayudar a poder entender mejor lo que hemos estado haciendo. ¿Sí? Bien, entonces a ver, vamos a ir un rato. Imagínense que tengo una viga que está simplemente apoyada. ¿Sí? Y supongan que la medida de esta viga es de 10 metros. ¿Sí? Entonces el F'C es 350 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces vamos a hablar primero del pre-esforzado. Y esto tiene una sección de esta forma. ¿Sí? Soporta una carga viva de 1 tonelada metro. Entonces esto es la base y esto es la altura. Entonces la altura va a ser 2 veces la base, ¿no? Para predimensionar el hormigón preesforzado utilizo L sobre 20. Entonces voy a poner que el 10 sobre 20 me va a dar 0.5 metros. Entonces eso significa que mi viga va a ser de 0.25 por 0.50. Entonces lo que me piden acá es calcular el preesfuerzo final y calcular la excentricidad. Es decir, que lo que va a pasar acá es de que voy a tener un cable que va a estar ubicado un poco abajo y el centro de la viga va a estar acá. ¿Sí? Este es el eje y aquí va a estar el preesfuerzo inicial y entre esto y esto va a haber una
excentricidad, lo que va a ocasionar de que esto tome una forma cóncava, ¿sí, no? ¿Sí? La viga tome una forma cóncava, lo que me va a ayudar a soportar esta carga de 1 tonelada metro. Pues he visto que simplemente se refiere a este detalle, ¿no? Bien, entonces vamos a ir viendo. Entonces vamos a empezar a calcular las cargas y los esfuerzos que están empezando a actuar. En primer lugar vamos a definir los esfuerzos. Ahora, esto es muy importante que ustedes entiendan. Cuando está cargado, a ver, alguien me va a ayudar con esto. A ver, Cintia. Cuando la viga está cargada, ¿qué esfuerzo voy a tener en la parte superior? Cuando la viga está totalmente cargada, ¿qué esfuerzo voy a tener? ¿Compresión o tracción? ¿Qué dirían? Compresión. Compresión. Muy bien. Entonces aquí voy a tener compresión. ¿Sí? Y en la parte de abajo, ¿qué voy a tener? Tracción. Eso. Entonces voy a tener tracción. Entonces esto va a ser cuando el elemento esté cargado. Ahora, en el caso de que el elemento esté descargado, sin la carga, obviamente va a estar actuando el peso propio. A ver, Aida, ¿qué esfuerzo voy a tener en la parte superior cuando esté descargado la viga? A ver, ¿qué dirías? A ver, ¿qué dirían jóvenes ustedes? Dependería del esfuerzo, ¿no, Inge? ¿Pero qué esfuerzo voy a Tracción, tener? Inge. ¿Tracción o Tracción. Pues, Tracción, Inge. tracción? Y abajo tendría compresión. ¿Sí? Sencillamente eso. Entonces esto cuando está descargado. Ahora revisemos el texto y cuánto tiene que ser cuando está en tiempo igual a 0, es cuando es descargado, ¿no ve? Pues cargado en tiempo igual a 0. Tiempo igual a 0 es cargado o descargado. 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 Entonces nos vamos a fijar cuánto tiene que ser el esfuerzo en tiempo igual a 0 cuando esté descargado. A ver, vamos a compartir el texto. Cuando está descargado en tiempo igual a 0, en la fibra superior tengo tracción que tiene que ser 0.79 de F'(i). Entonces
F CI, ¿sí? F'CI hemos dicho que es 0.8 de F'C. Esto es 0.8 por 350. ¿Cuánto da? $280. 280 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces, en tiempo igual a 0, según el texto, tenemos que en la fibra superior una tracción de menos 0.79 y en la fibra inferior para tretensado 0.6, ¿sí? de F'Ci. Entonces vamos a mantener esos valores. Entonces la resistencia del concreto arriba, top, tiene que ser menor o igual a menos 0.79 por raíz de 280. ¿Cuánto da esto? Ya, jóvenes tienen que ayudar a calcular, por favor, no voy a poder solo. 13.22. Menos 13.22 kilogramos centímetro al cuadrado. Entonces aquí AIDA es 13.22 cuando es descargado. Ahora aquí yo me he equivocado y descargado no es esto, sino es aquí. Este es descargado, ¿sí? Entonces el FCB tiene que ser menor o igual a 0.6 por la raíz de 280. ¿Cuánto va a ser eso? $10.04. 10.04. Bien, 10.04. Entonces acá tendría que ser 10,04. Ay, no, estoy mal. Disculpen, jóvenes. Mil disculpas. No es raíz, es 280 nomás. Por 280. ¿Cuánto da? Disculpen, jóvenes. ¿Cuánto sería? 168. 168. 8. Eso. Entonces aquí sería 168 kilogramos centímetro cuadrado. Fíjense, cuando está descargado, es descargado, abajo tiene compresión y arriba tiene tracción, y estos son los valores admisibles. Ahora, cuando tenemos el tiempo igual a infinito, es cuando está cargado. Entonces el FCT en tiempo igual a infinito tiene que ser menor o igual a 0.45 por F'C, que es 350. O sea que arriba tengo compresión, ¿sí? ¿Cuánto da esto? 157.5. Bien, entonces aquí tengo 157.5 y abajo
que por lo general tengo que tener compresión mayor o igual a 0, ¿sí? Entonces eso quiere decir de que la viga tendría que ser así. ¿Dónde está? Así. El esfuerzo. Eso significa que aquí tiene que ser 0, pero también me permite que en el peor de los casos tenga una tracción de 1.59 de la raíz de 280. ¿Cuánto daría eso? Menos 26,6. Entonces aquí podría tener máximo menos 26,6. No tendría que tener más de eso, pero en el mejor de los casos tendría que ser 0. Entonces, a partir de esta información puedo empezar a hacer el cálculo estructural. Entonces, la situación, si vemos a la viga de forma transversal, aquí tendría mi eje neutro y los cables tendría que colocarlos ahí. Ahí tiene su eje, y esto tendría que ser la excentricidad, y los límites de los esfuerzos que tengo son estos. En tiempo igual a 0, arriba puedo tener una tracción de máximo menos 13,22 y abajo una compresión de 168, y cuando está cargado voy a procurar tener 0 o máximo una tracción de menos 26,6 y arriba una compresión de a lo mucho 157,5. entonces en ese rango tiene que estar ubicado mi esfuerzo. Bien, hay algo más que necesitamos saber antes de empezar. Vamos a ir al texto y necesitamos conocer algunos métodos de cálculo. Vamos a ir donde estábamos. Bien, vamos a calcular esto de la sección compuesta, todavía no lo veremos. Magnitud del preesfuerzo inicial. Hablamos de un preesfuerzo inicial y también de un preesfuerzo final. Yo les explico un poco a qué se refiere esto. Ya es importante que conozcamos un poco de teoría antes de hacer ejercicios para que podamos saber bien algunas cosas, ¿ya? Entonces, imagínense que para poder preesforzar esto necesito aplicar un preesfuerzo al cable, y cuando lo suelte el mismo valor del preesfuerzo va a ser aplicado a la viga. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando yo lo suelto no siempre vuelve la misma cantidad de esfuerzo, sino que existen pérdidas de preesfuerzo. Puede que el cable empiece a resbalar, puede que la misma fricción entre la vaina, el torón y los anclajes genere
ciertas pérdidas de preesfuerzo, y puede que con el tiempo, al estar todo el tiempo jalado el cable, ocurra el problema de relajación del acero. Entonces el acero se empieza a relajar y ya no ejerce tanta fuerza como antes, sino que en cierto porcentaje pierde. Estoy hablando en un periodo de 10 o 15 años existe cierta relajación del acero. Entonces se han calculado que todas esas pérdidas por lo menos es el 20%. O sea que si por decir le pongo 1000 de preesfuerzo, 1000 toneladas, ya, y regresa con 1000 toneladas, pero si le quito el 20%, en realidad regresan solamente 800 toneladas, ya no las 1000. ¿Qué ha pasado con esas 20 toneladas de preesfuerzo? Pues se han perdido por el asunto de relajación, fricción, pérdida por el anclaje, contracción del hormigón, porque el hormigón también se deforma y eso le hace perder un poco de preesfuerzo. O sea, hay varias cosas que vamos a ir viendo luego que le hacen perder. Entonces, para compensar y no quedarme así, si yo sé que la pérdida es 20%, le añado un 20% más a mi preesfuerzo inicial, para que cuando pase 10 o 20 años todas las pérdidas alcancen el 20% y al final tenga el 100% del preesfuerzo que requiero. Entonces le añado un poquito más en el porcentaje de las pérdidas al preesfuerzo inicial, y el preesfuerzo final va a ser mayor que el preesfuerzo inicial. Fíjense esta ecuación de acá. Aquí el preesfuerzo final es 1.2 del preesfuerzo inicial. Si el preesfuerzo inicial era 1000 toneladas, ¿cuánto va a ser el preesfuerzo final? A ver, calculen. ¿Cuánto va a ser el preesfuerzo final si el inicial era 1000 toneladas? 1200 me salí. 800, Inge. $1200 toneladas. Entonces voy a aplicar 1200 toneladas para que al final tenga 1000 toneladas. Entonces eso consiste entre el preesfuerzo inicial y el preesfuerzo final, ¿sí? El inicial y el final. Bien, entonces hay un método que creo que no lo está describiendo acá bien, que se llama el método de la tarjeta, que me ayuda a determinar los esfuerzos. Fíjense, esto es en tiempo igual a infinito. En tiempo igual a infinito actúan todas las cargas. Para el cálculo del preesfuerzo inicial P0, primeramente se elegirá igualar a 0 la tensión en la fibra inferior en T igual a infinito. En tiempo igual a infinito están actuando todas las cargas. Entonces esto es el esfuerzo del concreto. ¿En qué parte? ¿En qué fibra? El esfuerzo del concreto, ¿en qué fibra? Inferior. Eso. Es el preesfuerzo dividido entre el área de la sección. Fuerza sobre área es esfuerzo. La excentricidad es preesfuerzo por la excentricidad dividido entre el módulo resistente, genera esfuerzo.
el momento que ocasiona el peso propio sobre el módulo resistente también genera un esfuerzo. Esto, ojo, se hace en el centro de la viga. Losa húmeda, diafragma, esas son las carga viva, la carga de impacto, carga de la rodadora, la superestructura, en fin, todo dividido entre el módulo resistente. Eso vamos a ir viendo más adelante cómo usar la fórmula completa. Pero de esta forma calculamos el esfuerzo. Hacemos verificaciones de los esfuerzos en la fibra superior que no sobrepase el límite. Fíjense, F'Ci es 0,8 Fc. Y hacemos la verificación en tiempo igual a 0 con el preesfuerzo final y en tiempo igual a infinito con el preesfuerzo inicial. ¿Sí? El tiempo igual a infinito con el preesfuerzo inicial y tiempo igual a 0 el preesfuerzo final. Y este método de la tarjeta nos describe que arriba la excentricidad va a ocasionar, fíjense, tracción, negativo, el peso propio ocasiona compresión arriba y todos los demás ocasionan compresión. Abajo la excentricidad ocasiona compresión, el peso propio ocasiona tracción, negativo, y los demás también tracción. Y aquí están los valores límites que puedo soportar. En lo mejor de los casos tiene que ser 0, o en el peor de los casos cierta tracción que tiene que ser controlada. Entonces esto tenemos que empezar a aplicar, y hasta ahora he visto que la única forma de que se pueda entender esto es haciendo ejercicios. Vamos a definir lo que es el módulo resistente en primer lugar. El módulo resistente para una sección rectangular es la base o la altura al cuadrado dividido entre 6, pero la definición se refiere a inercia dividido entre el área. Eso vamos a ir viendo más adelante. A ver, vamos a ir. Este texto está muy desordenado, demasiado. Vaya, che. Ya. Bien, jóvenes, ya es casi hora. Sacaremos la evidencia y en el siguiente periodo vamos a continuar. Por favor, pueden prender sus cámaras. Vamos a sacar la evidencia. Bien, continuaremos en el siguiente periodo. Nos daremos un descanso y vamos a ver con más calma este asunto. ¿Ya? Bien, nos vemos.